No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. A ver, yo como oyente, si me piden programas de las noches de Ortega para repetir este verano, yo diría el de Verse Poco, que era creo que un matrimonio o unos novios que decidieron verse poco para, para durar mucho. Ese me gustaría volverlo a oír. En la cadena SER, las noches de Ortega. Buenas noches. Os voy a contar hoy una historia, la de Luisa y Fernando. Ellos dos se conocieron en el cumpleaños de un amigo común. Era una fiesta, sonaba un tocadiscos con una canción de Sinatra. Esta. Y nadie sabe si fue esa música o que las cosas pasan porque sí, pero Luisa y Fernando se enamoraron al instante. Él se acercó a ella y le preguntó: Hola, ¿cómo te llamas? Ella tímidamente respondió: Luisa, ¿y tú? Yo me llamo Fernando. Empezaron a hablar de un montón de temas que tenían en común, rieron y podemos decir sin miedo a equivocarnos que al terminar la fiesta los dos estaban totalmente enamorados. Ella dijo: Bueno, que no sea esta la última vez que nos veamos, ¿eh? Claro, nos vamos a ver más. Y por supuesto se vieron más. Quedaron al día siguiente en una cafetería. Ella pidió un café con leche. Café con leche, por favor. Y él quiso imitarla. Yo también. Hablaron y hablaron y hablaron y decidieron quedar al día siguiente, esta vez en un parque. Hacía sol y todo era radicalmente alegre. Hablaron, también rieron y fue allí, en ese parque, donde por primera vez se besaron. Bueno, para no alargarnos mucho, os diré que se casaron. La boda tuvo lugar en la Catedral de León, que a ambos les encantaba. Fernando, ¿aceptas por esposa a Luisa? Sí quiero. Luisa, ¿aceptas por esposo a Fernando? Sí quiero. Yo os declaro marido y mujer. Se fueron a vivir juntos al piso que habían comprado. Los primeros días fueron fantásticos. Te quiero, Luisa. Y yo a ti. Seguían hablando, seguían riendo. Pero un buen día, viendo la tele, escucharon a un señor calvo y con gafas decir algo que les impactó. El secreto para que el amor dure es verse poco. Si la pareja se ve poco, el amor durará mucho. Luisa y Fernando se miraron aterrados. Madre mía. ¿Será eso verdad? En sus cabezas sonaba: El secreto es verse poco. Pero ellos se acababan de casar. Vivían en la misma casa. Por fuerza se iban a ver mucho. Pero el secreto, según ese hombre, era... El secreto es verse poco. Verse poco. Verse poco. Verse poco. Verse poco. El pobre Fernando tomó la mano de su esposa y le dijo: Mi amor, si este hombre tiene razón, nuestro amor no durará mucho. La pobre Luisa temblaba. Dios mío, no sé qué pensar. Se fueron a dormir, pero en la cama seguían escuchando como un martilleo la frase: El secreto es verse poco. Intentaron mantener una relación de tinte erótico, pero no podían, porque mientras estaban entregados, escuchaban: verse poco, verse poco, verse poco. Pasaron la noche fatal, pesadillas, gritos, inseguridades, hasta que sonó el despertador
Se levantaron y empezaron a desayunar. Luisa, ¿te preparo otra tostada? Sí, por favor. Los dos tenían ojeras inmensas. Qué mala noche hemos pasado, ¿eh? Fatal, fatal. Y al final, Fernando sacó el tema. Oye, Dime. ¿tú crees que lo que decía ese hombre es verdad? A Luisa le habría encantado responder que no, que aquellas palabras eran una tontería, pero no podía contestar a algo así. Tomó un sorbo de café y dijo: Fernando, creo que sí, que es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y Luisa respondió algo que cambiaría para siempre sus vidas. Hemos de vernos poco. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Dejamos de vivir juntos? ¿Me busco otro piso? No tenemos dinero para pagar 2 pisos. Luisa, mirando fijamente los ojos de Fernando y sonriendo, le dijo: Fernando, si queremos que lo nuestro dure, que estemos siempre enamorados, hemos de vernos poco, ¿verdad? Sí, Pero no podemos vivir en 2 pisos separados, ¿verdad? claro. Pues veámonos poco, pero dentro de casa. Aquello dejó perplejo a Fernando. ¿Vernos poco viviendo en la misma casa? ¿Cómo podrían vivir juntos en la misma casa y verse poco? Tengo una idea. Ven, ponte la chaqueta, que vamos a salir a la calle. Fernando no sabía dónde iban a ir, pero obedeció a Luisa. Venga. Se puso la chaqueta y ambos salieron a la calle. El día era bonito. Lucía el sol, como cuando se besaron en aquel parque. ¿Dónde me llevas, Luisa? Ahora lo verás, Fernando. Caminaron durante 10 minutos y por fin ella dijo: Es aquí. se trataba de una tienda de productos electrónicos. Entraron y Luisa dijo: Buenos días. Queremos 2 walkie-talkies. el vendedor se los entregó. Aquí tienes. Salieron de la tienda y en la calle, bajo el sol, Fernando preguntó. ¿Pero para qué diablos queremos unos walkie-talkies? Y Luisa se lo contó. Vamos a ver, Sí. si queremos estar en la misma casa Sí. y vernos poco, Sí. para que nuestro amor dure mucho, ¿Sí? tendremos que dormir en habitaciones separadas. Pero, ¿cómo? Y además, hemos de avisarnos para no coincidir en el pasillo Ya. o en el baño. Luisa parecía muy convencida de lo que decía. Cada uno tendrá un walkie-talkie y cuando tenga que salir, avisará al otro Ya. para no coincidir. Al principio aquello le pareció una locura a Fernando. Pero, Luisa, esto es un sinsentido. Fernando, es la única solución. Y empezaron a hacerlo esa misma tarde. Cada uno se quedó con una habitación y prometieron verse muy poco. Lo mínimo posible, Fernando. Cada vez que ella estaba, por ejemplo, a punto de ir al pasillo, usaba su walkie-talkie y decía: Fernando, ¿me recibes, cambio? Sí, te recibo, cambio. Voy a ir al pasillo, escóndete, corto. Recibido, corto. Y así ella podía pasearse por la casa sabiendo que no iba a encontrarse con su marido. ¿Me recibes, cambio? Sí, te recibo, cambio. Salgo del baño. Si estás por ahí, escóndete, corto. Recibido, corto. Y así decidieron vivir los dos para que su amor les durase mucho. Cuando tenían alguna duda, porque siempre había momentos de duda, uno de los dos iba al comedor y ponía en una cinta de vídeo la grabación de aquel programa de televisión donde un señor dijo: El secreto para que el amor dure es verse poco. Si la pareja se ve poco, el amor durará mucho. y enseguida volvían a confiar en su idea. Estamos haciendo bien, Luisa, cambio. Sí, Fernando, estamos haciendo bien, corto. Y fueron pasando los días, y los meses, y los años. Fernando y Luisa de vez en cuando se veían, claro, y todo era una fiesta. Un día, cuando llevaban 3 años sin verse, decidieron quedar en el comedor y cenar juntos. Al verse, se emocionaron. Fernando, mi amor, qué alegría verte. Luisa de mi corazón, bésame. Y se besaron, y hablaron, Todo lo que te y rieron, y cenaron románticamente. Je t'aime. Y se fueron a la cama a mantener relaciones eróticas. Y al terminar, Fernando dijo: Bueno, Luisa, me voy a mi habitación. Seguiremos hablando por walkie-talkie. y eso hicieron. Buenas noches, mi amor, cambio. Buenas noches, mi vida, corto. De nuevo el tiempo fue pasando. Fernando trabajaba en una empresa de gaseosas y Luisa
trabajaba en un concesionario de Citroën. Siempre que uno volvía a casa, alertaba al otro para no encontrarse. Fernando, ¿me recibes, cambio? Sí, te recibo, cambio. Voy a entrar en casa, escóndete, mi amor. Recibido, corto. Cenaban por turnos en el comedor para no verse y se dejaban notas de amor sobre la mesa. Seguro que muchos de vosotros estaréis pensando que esta historia no puede ser real, pero estáis equivocados. Es una historia real y vamos a parar un momento la narración para hablar con los protagonistas auténticos de la historia. Luisa tiene ahora 95 años y Fernando 98. Luisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos contando bien su historia? Muy bien, punto por punto, de verdad. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Satisfecho de cómo estamos abordando la narración de su vida? Muy satisfecho. Luego hablaremos con ustedes. De momento, si les parece, continúo con la narración, ¿vale? Vale, De acuerdo, vale, perfecto. vale. Bien, nos habíamos quedado después del primer encuentro. Pasaron 3 años más hasta el segundo. Esta vez decidieron hacer un pequeño cambio. Luisa, ¿me recibes, cambio? Sí, te recibo, cambio. Oye, ¿qué te parece que nos veamos, pero fuera, y cenamos en un restaurante, cambio? Me parece una idea preciosa, mi amor, cambio y corto. Y quedaron en un bonito restaurante muy romántico. Cuando estaban en los postres, Fernando dijo: Luisa, llevamos casados 6 años y nos hemos visto 2 veces. Sí, por eso nos queremos tanto. y empezaron a decirse cosas cariñosas. Ay, mi chiqui chiqui. Ay, mi choquito. Al salir del restaurante fueron a dar un paseo. Fueron al parque donde se besaron por primera vez. Se sentaron en el mismo banco y Luisa dijo: Fíjate, Fernando, la última vez cantaban los pájaros y ahora aquí están los grillos. Pájaros o grillos, ¿qué más da? Ambos son testigos de nuestro amor. y se besaron apasionadamente como el primer día. Fue entonces cuando Luisa dijo: Fernando, ¿no crees que hoy nos estamos viendo demasiado? Sí, Luisa, y puede ser peligroso. A ver si nos cansamos el uno del otro y nos desenamoramos. Sí, volvamos mejor a casa. y volvieron a casa, y cada uno desde su habitación deseó buenas noches a su amor. Buenas noches, cambio. Buenas noches, corto. No volvieron a verse hasta 5 años después. Como la última vez consideraron que se habían visto demasiado, decidieron que este encuentro tendría que ser muy breve. Luisa, ¿me recibes, cambio? Sí, te recibo, cambio. Creo que nos hemos de ver, pero nada, 10 minuticos, ¿eh? ¿Te parece bien, cambio? Me parece perfecto, cambio y corto. Esta vez quedaron en la habitación de Luisa. Mi amor, qué bien te sientan los años. Y aquí también, mi cielo, veo que te han salido unas canas. Sí. Estás muy interesante. Y decidieron no perder el tiempo porque solo tenían 10 minutos. Vamos a la cama. Y excuso deciros, oyentes, lo que pasó. Tuvieron una relación erótica corta pero satisfactoria. Al terminar, Luisa dijo: Venga, Fernando, a tu habitación. Adiós, amor. Dime buenas noches cuando llegues. y eso hizo. Buenas noches, amor, cambio. Buenas noches, amor, corto. Y queridos oyentes, ya sabéis cómo es la vida. A veces ocurre que tras una relación sexual, una mujer queda embarazada, ¿verdad? Pues eso es lo que pasó. Luisa lo supo pasado un tiempo. Se hizo la prueba y estaba efectivamente embarazada. Desde su habitación le dijo a Fernando: Fernando, ¿me recibes, cambio? Te recibo, cambio. He de decirte algo importante, muy importante, cambio. No me asustes, cambio. No, no es nada malo, Fernando. Estoy embarazada. Este suceso podría suponer el final del juego de los walkie-talkies. Fernando, solo en su habitación, pensaba: Ahora que vamos a tener un hijo, hemos de estar juntos, hemos de vernos. Pero al instante volvía a escuchar en su cerebro aquellas palabras que cambiaron sus vidas. El secreto para que el amor dure es verse poco.
Lo mismo le pasaba a Luisa, que también reflexionaba así. Ahora con el embarazo estar sola es una locura. Hemos de dejar los walkie-talkies. Pero también a ella le llegaba aquella voz. Verse poco, verse poco. Después de mucho reflexionar, ambos decidieron que seguirían sin verse. Paremos de nuevo la narración y hablemos con los protagonistas auténticos de la historia. Luisa y Fernando, ¿siguen aquí? Aquí seguimos, sí. ¿Es cierto que tomaron ustedes la decisión de seguir sin verse a pesar del embarazo, no? Sí, tomamos esa decisión que fue dura, fue muy dura. Muy Claro. dura, muy dura. Pero ante todo lo que queríamos es que el enamoramiento no se acabase. No se acabase. Ya habíamos dicho, si hemos empezado con esto, pues Claro. sigamos, ¿no? Sí. Claro. Que iba a ser complicado, Claro. complicado iba a ser, pues con un chiquillo de por medio, pues... Claro, con un normal. hijo. Fácil Claro. no No- tenía que ser. no pero podía ser, sí. Decidimos Ujú. liarnos la manta en la cabeza. Yo imagino que muchos oyentes deben estar preguntándose cómo es posible Claro. no verse con el cuidado de un niño. Pues lo que hicimos fue que cuando No, está- no respondan ustedes, vamos a continuar la narración y así nuestros oyentes conocerán cómo lo hicieron, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Venga, no cuelguen y después seguimos hablando. Vale. No verse durante el embarazo fue duro, pero a pesar de ello, los dos se sentían muy unidos. Fernando, noto pataditas, cambio. Oh, qué hermoso, Luisa, cambio. Qué ganas de que nazca, cambio. Muero de ganas de ver esa carita, corto. El tiempo fue pasando y el embarazo iba muy bien. A los 9 meses, Luisa llamó a Fernando. Fernando, ¿me recibes, cambio? Te recibo, cambio. Acabo de romper aguas, Fernando, corto. Como era una situación extraordinaria, decidieron verse. Fernando y Luisa estuvieron juntos en el hospital durante todo el parto. Nació la criatura. Era un niño. ¡Qué hermoso es! Le llamaremos Guillermo, como mi padre. Hola, Guille. Hola, mi Guille. Cuando volvieron a casa ya con el pequeño Guille, tuvieron esta conversación en el recibidor. Bueno, Fernando, sigamos como siempre. Usemos el walkie-talkie. Fernando, mirando al pequeño, dijo: Sí, pero cuando yo quiera ver al Guille, ¿qué hacemos? Pues nada, yo te aviso y te lo dejo en el pasillo. y eso hicieron. Fernando, el niño está llorando mucho, cambio. Sí, lo oigo, cambio. Te lo dejo en el pasillo y lo cambias, cambio. Vale, lo cambio. Gracias, corto. Y así era la vida de Fernando, Luisa y el pequeño Guillermo. Solamente coincidían los tres en momentos muy importantes, como los cumpleaños del niño o algunas fiestas señaladas. Fernando y Luisa seguían enamorados como el primer día. Fernando, esto de vernos poco ha sido la mejor idea de nuestras vidas, cambio. Sin duda, cariño, corto. El pequeño Guillermo fue creciendo. Ahora tiene 48 años y lo tenemos con nosotros al teléfono. Paremos de nuevo la narración. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está viviendo esto de escuchar por la radio la historia de sus padres? Ay, bueno, en primer lugar, hola papá, hola hijo, hola mamá. Hola, hijo. Pues, bueno, la verdad es que me siento un poco raro ahora que lo estoy Claro. oyendo, ¿no? Porque toda mi vida yo lo he vivido como algo normal, ¿no? Claro. Pero Imagina- escucharlo así narrado, Claro. en poco tiempo, condensado, no sé, me da la sensación de que mi vida ha sido muy rara, ¿no? Claro, porque a usted lo dejaba en el pasillo, decía, en el pasillo. te dejo al niño en el pasillo. Sí, yo estaba allí con padre o con madre Ujú. y yo decía, quiero ver a madre, y todo me decía, va, un momento, entonces mi padre con el walkie-talkie decía, Te dejo al niño. Luisa, te dejo al crío en el pasillo. Y iban a Te buscar. dejo al Guille en el pasillo. ¿Y eso le ha afectado a su vida, cree usted? No sé yo si me ha afectado o ¿No? no me ha afectado. No, yo me dedico, yo soy conductor de autobuses, gestor de transporte, y a veces mientras conduzco el autobús pienso, vaya mierda de vida he tenido. Pero como va entrando y saliendo gente, te distraes. Claro. Eso quieras que no te distrae. Procuro no pensar mucho. Bien hecho. Pero vaya, yo en cuanto subo al autobús cada mañana, el primer pensamiento es negro. Ya digo, luego ya empieza a subir gente
Claro. Y entre el ajetreo del tráfico y la gente que viene y va, te distraes. Desconecto el cerebro. Claro. Sigo viviendo. Que de eso se trata. Guillermo, gracias por su testimonio. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. No. Padre. Sí, hijo. Buenas noches. Padre, buenas noches, madre. Vamos a continuar con el relato. Sí, pero un momento. Sí. No piense nadie que esta tristeza que tiene el Guille, esta tristeza suya en el autobús, que nadie piense que es consecuencia de la vida que hemos llevado Fernando y yo. O sea, Guille es triste porque es triste. Porque él es triste. Por él, porque es negativo. Le gusta la negrura de la vida, le gusta. Porque no ve más que lo negro. No ve más que el fondo negro. Pero nada que ver, o sea, no nos sintamos culpables de esto, Fernando. No. Bueno, vamos a continuar con la historia. El tiempo fue pasando y un buen día Guille se independizó. Fue contratado por una empresa de autobuses y la pareja volvió a quedarse sola. Aún eran jóvenes, estaban en la cuarentena y el primer día en el que se quedaron solos, Fernando le dijo a Luisa: Luisa, ¿me recibes, campeón? Sí, te recibo, Fernando, cambio. Nos hemos estado viendo mucho estos años por el Guille, cambio. Sí, nos hemos visto demasiado. Cada año como mínimo 2 veces. Hemos de vernos poco ahora, cambio. Sí, dejemos pasar unos años hasta la próxima vez que nos veamos. Corto. Y eso hicieron. Y Luisa y Fernando iban haciéndose viejos sin verse. 70 años, 71, 72, 73, 78, 80, 85... Y cuando fue el 90 cumpleaños de Fernando, este se puso en contacto con su esposa para decirle: Luisa, que hoy cumplo 90 años. ¿Quieres que nos veamos, campeón? No sé, Fernando. La última vez que nos vimos éramos jóvenes. ¿Y si no nos gustamos, cambio? Pero ¿cómo no nos vamos a gustar, amor de mi vida? Y quedaron. Habían pasado casi 50 años desde la última vez que se vieron. Ella lo esperó de pie en el comedor y él llegó caminando despacito. Luisa, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Cómo han pasado los años, Luisa? 50 años sin vernos, Fernando. Por cierto, felicidades. Gracias. Por primera vez no sabían qué decirse. Seguimos enamorados, ¿verdad? No, Fernando, no. Y Fernando quiso morirse. ¿Pero por qué me dices eso? Te lo digo porque es la verdad. Esta decisión de no vernos para mantener el amor ha sido un error. Pero Luisa, ¿cuándo empezaste a no quererme? Hace 40 años más o menos. Fernando se sentía mareado. Dios mío. No podía creerlo. Yo odiaba tanto haber hecho esto que me dije a mí misma: odio al asqueroso señor calvo y con gafas que en la tele un día dijo que el secreto para mantener el amor es verse poco. ¿Y sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Fui a buscarlo para desahogarme, para decirle a la cara que era un hijo de puta. ¿Y qué, Luisa? Que me enamoré de él. Fernando se volvía loco. Y con él vivo desde hace 40 años. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Dónde vives con él? Y Luisa le contó el secreto. ¿Dónde va a ser? En mi habitación, Fernando. Mi habitación, el lugar más seguro del mundo. El único lugar donde tú nunca entras. Luisa, ¿sigue aquí? Aquí sigo. Es real lo que hemos contado, ¿no? Totalmente real. Oírlo me hace daño, me hace daño por Fernando, por ti, Fernando. No te preocupes, ya. Me da pena. Ya lo he aceptado, no te preocupes. Luisa, usted está viviendo ahora con ese señor que dijo aquella frase. Rafael. Mire, la tenemos aquí grabada, esta frase. El secreto para que el amor dure es
verse poco. Pero claro, está viviendo con él. Sí. ¿Qué le dice él de cuando él comentó aquello? No, y el Rafael dice que eso lo comentó él porque, bueno, es una frase que se dice a veces y Ya. la dijo por decirla. Por decirlo. Pero que, Por no, decir, que no joder. la pienso ni nada, que estamos muy... Joder. Me sabe mal decirlo con Fernando delante. Nada. Pero que estamos bien, y llevamos ya 40 años, ¿eh? Ya. 40 años. Que se quiere pronto. 40 años juntos. Ya. Y enamorados como el primer día. Bueno, a mí me sabe mal esta historia porque yo quería un final bonito, Bueno. pero bueno, la vida es como es. Sí, Y como es. Fernando, me sabe mal por usted, Nada. pero bueno, así es la vida. No pasa Es nada. la vida, No sí, pasa la vida. nada. Por cierto, Sí. intenten estar un poquito encima ¿De qué? de Guillermo, de su hijo. Ya. Es que me da mucha pena imaginarlo conduciendo un autobús y con la mirada Bueno, vacía y con tristeza. No, pero eso es ser, eso. eso es ser. Él nació ya, cuando nació, ya nació con la mirada vacía. Ya. Ya con... Sí, sí. Yo creo que ya desde chiquitico él tenía un gusto por la parte negra. Por los negros. Ya, A mí hombre. mi hijo no me preocupa, ¿no? No, mira. Hombre, pero a pobre... mí quien po- me preocupa ahora es estar bien con Rafael. Bueno, ya. Mi hijo, Bueno, hombre, que lo quiero, sí, lo quiero, pero Sí, bueno, sí. que verlo se le quiera al tío, claro. si hay en el autobús tampoco está mal. Que él ya lo ha dicho que se distrae con el vaivén de la gente, se le olvida la pena. Pues Bueno. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué No. vamos a hacer? Bueno. Bueno, les dejo que voy a pasear con Rafael. nada, pues nada, buenas noches y Buenas un noches. abrazo. Y Fernando, nada. Nada, pues nada, buenas noches. Buenas y noches. agradecido de que la historia nuestra haya servido para una narración radiofónica. A mí Vale. me gusta mucho la radio desde pequeño. Buenas noches. Buenas noches. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like Esto se acaba, oyentes. Me voy. in the firelight, Fernando. Volveré el viernes que viene, aquí, a la antena de la cadena SER. Porque, ¿sabéis cuál es el secreto de la radio? El secreto para que el amor a la radio dure es oírse mucho. They were close enough, Fernando. Así que vamos a seguir oyéndonos mucho la semana que viene, a la misma hora, aquí, en la sintonía de la gran cadena SER. I was so afraid, Fernando. Las noches de Ortega. We were young and full of life and none of us prepared to die. A ver, And I'm not si me piden un programa de las noches de Ortega para repetir, no sé, yo diría, ya sé que fue un programa raro, pero diría el de El Quijote de la Mancha. Fue muy raro, pero no sé, fue como un paréntesis en el humor y tal, y no sé, ese me gustó, pero mucho, mucho. En la cadena SER, Las noches de Ortega. Here's room 506. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if. Buenas noches. Hoy vamos a contar la historia más impresionante de todas cuantas han existido. Nuestro invitado te va a sumergir en un relato que va a hacer que cambie tu vida para siempre. Verás que no hay historia mejor contada en el mundo. El hombre que nos la va a narrar aquí en la radio se llama Miguel y con él vamos a conversar ahora mismo. Miguel, buenas noches. Buenas noches. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía Un hidalgo. un hidalgo, de los de Lanza en Astillero, Exactamente. Adarga Antigua, ¿no? Adarga Antigua y Rocín Flaco. Y Rocín Flaco, exacto. Y Cargo Corredor. Y Galgo Corredor. Y una olla de algo más vaca que carnero, ¿no? Sí. Y salpicón las más noches. Y duelos y quebrantos los sábados. ¿Y los viernes? Lentejas. Lentejas los viernes. Lentejas los viernes y algún palomino de
de añadidura los domingos. ¿Y eso consumía su hacienda? Las 3 partes de su hacienda. ¿Y el resto de ella? El resto de ella concluían sayos de velarte. Para las fiestas, digamos, ¿no? Para las fiestas, sayos de velarte, calzas de velludo, con sus pantuflos de lo mismo. ¿Y los días de entre semana? Pues se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40. Sí, señor. Y una sobrina que no llegaba a los 20, ¿no? No llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza, ¿sí? Que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. ¿Frisaba la edad de nuestro hidalgo? Con los 50 años. Con los 50 años. ¿Y de complexión? Recia. Seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada. Quijada o Quesada. Vale. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles, ¿sí? Digamos que se deja entender que se llamaba Quijana. Pero bueno, esto importa poco a nuestro cuento, ¿eh? Sí, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad, ¿no? Exactamente. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso... Que eran los más del año, ¿eh? Que eran los más del año. Se daba a leer libros de caballerías, sí, señor, con tanta afición y gusto que, sí, señor, sí, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Sí, el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda. O sea, llegó a tanto su curiosidad, digamos. Sí, llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anegas de tierra de sembradura. ¿Pero para qué las vendió? Bueno, pues para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo encontrar de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, ¿no? Feliciano de Silva, exacto, sí, señor. ¿Y por qué? Porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Yeah. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y aquellas cartas de desafío, ¿no? Donde en muchas partes hablaba, por ejemplo, la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura, ¿no? Madre mía, claro. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Ya sé que con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio. Claro, normal. Claro. Y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que el sentido no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitase solo para ello, ¿eh? O sea que perdió el juicio, podemos decir. Perdió el juicio, en efecto, y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco al mundo. ¿Qué pensamiento tuvo? Pues que le pareció conveniente y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, ¿sí?, hacerse caballero andante. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Hacerse caballero andante. Sí, señor. Y hacer caballero e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído. Los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasiones en peligros, donde acabándolos, pues cobrarse eterno nombre y fama. ¿Y qué cosas imaginaba el hidalgo? Pues imaginaba el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Madre mía. Sí. ¿Y qué es lo primero que hizo? Pues lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de su bisabuelo, que tomada de orín y llena de moho, pues claro, luengos siglos sabía que estaban ahí puestas y olvidadas en un rincón. O sea que limpiólas, imagino, ¿no? Limpiólas y aderezó lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta. ¿Qué falta tenían? Pues que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Hostia, ¿y qué hizo entonces para...? Pues mira, de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión,
y esto hacía una apariencia de celada. De celada entera, digamos. Entera, exactamente. ¿Y es verdad que para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada? Sí. Le dio 2 golpes y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. O sea, todo lo que había hecho lo deshizo. Pero no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, Porque ¿por qué? Por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo. Otra vez la hizo. Poniéndole unas, ¿cómo le diría? Unas barras de hierro. ¿Sí? Por dentro. ¿Sí? De tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Madre y sin mía. querer hacer nueva experiencia de ella, ¿Sí? la tuvo por celada finísima de encaje. Y fue luego a ver a su Rocín, Sí, que señor. tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, ¿no? Sí, pero a él le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban, O sea, tan hermoso lo veía, ¿no? Sí. Y tardó 4 días en ponerle el nombre, ¿no? Sí, claro, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él Claro, de por sí claro. estuviese sin nombre conocido. Claro, tenía que tener un nombre Claro, el caballo. y claro. después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria, Ujú. por fin encontró uno. ¿Y cómo le vino en llamar? Le vino en llamar Rocinante. Rocinante. Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, Claro. antes de lo que ahora era, Claro. porque él era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. Sí, claro, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, Don de Quijote. donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores Ujú. de esta tan verdadera historia que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, Y no Quesada, claro. como otros quisieron decir. In the early morning rain, with a dollar in my hand, with an aching in my heart, in my pockets full of sand. Y acordándose de que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa, y se llamó Amadís De Gaula. de Gaula. Así quiso él, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, ¿no? Exacto, y llamarse Don Quijote de la Mancha. De la Mancha. Que a su parecer eso declaraba muy al vivo su linaje y patria, y Claro. la honraba al tomar sobrenombre de ella. Claro. Y limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su Rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama, ¿no? De quien enamorarse. Claro, porque el caballero andante sin amores... Es árbol sin hojas y sin fruto. Exacto, Claro. y cuerpo sin alma. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza, ¿no? Sí, una moza labradora, de quien él en un tiempo estuvo así enamorado, Ah. y según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cata de ello. ¿Y cómo se llamaba esta? Llamábase Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo. Y a esta le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos. Bien. Y buscóle un nombre que no se desdijese mucho del suyo, Claro. y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora. Y vino a llamarla Dulcinea del Toboso. ¿Y por qué Dulcinea del Toboso? Porque era natural del Toboso. Vale. You fill up my senses like a night in a forest. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo, ¿no? A poner en efecto su pensamiento. Sí, y apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, ¿no? Ay, pobrecito. Según eran los agravios que pensaba deshacer, Ujú. tuertos que enderezar, Claro. sin razones que enmendar Mm. y abusos que mejorar. Y deudas que satisfacer. Y deudas que Y satisfacer, claro. Y satisfacer, así, claro. sin dar parte a persona alguna de su intención, Ujú. y sin que nadie le viese, Ujú. una mañana antes del día... ¿Qué día era, perdón? ¿Qué día? Era uno de los calurosos del mes de julio. Perdón, que le he interrumpido. ¿Qué hizo ese día? No pasa nada. Pues nada, se armó con todas sus armas, Ujú. subió sobre Rocinante, Sí. puesta su mal compuesta celada, Ay, por favor. embrazó su adarga, tomó su lanza, Ujú. y por la puerta farsa de un corral Ujú. salió al campo con grandísimo contento,
Qué con bien. grandísimo alborozo al ver con cuánta facilidad había dado principio Claro. a su buen deseo. Pero apenas se vio en el campo, le asaltó un pensamiento terrible. Ay, sí, porque claro, le vino a la memoria que no era armado caballero. ¿Que no era qué? Que no era armado caballero todavía. Ah, y claro. que conforme a la ley de caballería Tenía ni que- podía ni debía tomar armas Claro. con ningún caballero. Tenía- Y puesto que él lo era, Claro, tenía había que llevar armas blancas como Nobel Hostia, caballero, claro. sin empresa en el escudo hasta que Oh. por su esfuerzo lo ganase. O sea, que tenía que ordenarse caballero sí o sí, digamos, tenía que... Sí o sí, claro. Y estos pensamientos le hicieron titubear de su propósito. Ay, pobre... Más, pudiendo más su locura que otra razón alguna, Bueno. propuso de hacerse armar caballero del primero que topase. O sea, del el primero que el topase primero que que lo viera. armase caballero, a imitación de otros muchos que así lo hicieron. Y eso le calmó un poco, imagino, ¿no? Con esto se quietó y prosiguió su camino Ujú. sin llevar otro que su caballo quería, O sea, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. o sea, donde Rocinante le llevase, eso a él le parecía bien. Sí, él pensaba que donde Rocinante le lleve, eso es la aventura. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. Y yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo. Consigo mismo iba hablando. Sí, ¿Y qué se decía a sí mismo mientras...? Pues cuando se decía a sí mismo, ¿quién va a dudar en los venideros tiempos cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos? Que el sabio los escribirá y pondrá todo aquello que pasó en esta mi primera salida tan de mañana. Claro, él decía, esto lo escribirán, ¿no? De Y algún seguía día. diciendo para sus adentros, seguro que escribirán, apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, Ay, pobre. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus zarpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora que dejaba la blanda cama del celoso marido. Madre de Dios. Por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, Madre cuando mía. el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, Madre mía. subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era verdad, ¿no? Que estaba en Montiel, ¿no? Que empezó en Montiel. Él caminaba por Montiel y añadía, dichosa edad y siglo dichoso, aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, Ay, pobre. dignas de entallarse en bronce, Oh. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para la memoria en lo futuro. A love-struck Romeo sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Y tenía en mente a Dulcinea todo el rato, ¿no? Sí, todo el rato. ¿Cómo lo sabemos esto que tenía? Porque decía, como si verdaderamente estuviera enamorado, decía, oh princesa Dulcinea, señora de este corazón cautivo, mucho agravio me habéis hecho ¿Decías? en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Ay, por Dios. Plegaos, decía, plegaos señora, Plegaos, señora. demembraros De- de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. O sea, él iba ensartando estos disparates mientras iba a lomos de Rocinante, ¿no? Sí, disparates al modo de los que en sus libros él había leído, Iba ¿no? leyendo, claro. Los libros le habían enseñado, Claro. imitando en cuanto podía su lenguaje, Madre mía. y con esto caminaba tan despacio Ujú. y el sol entraba tan apriesa Madre mía. que empezaron a derretírsele los sesos, si algunos tuviera. Y casi todo aquel día, ese primer día, caminó sin acontecerle cosa que fuese digna de contarse, ¿no? De lo cual él se desesperaba. Claro, porque él quisiera topar con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cuál fue su primera aventura? Bueno, autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice. Ajá. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, lo que yo he hallado escrito en los anales de la Mancha, ¿Sí? es que él anduvo todo aquel día. Anduvo. Tanto anduvo que al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre. Y yo imagino que miraba a todas partes por ver si descubría algún castillo, ¿no? Claro. O alguna majada de Claro. pastores donde recogerse, ¿no? Y a donde pudiese remediar su mucha necesidad
De descansar. De descanso, ¿no? Claro, y claro. a lo lejos del camino, por donde iba, vio una venta y fue como si viera una estrella, ¿no? Y diose mucha priesa, Claro. y llegó a ella, a la venta, a tiempo, antes de que anochecía, Ujú. y estaban en la puerta dos mujeres mozas, Sí, de esas que llaman del partido, ya. las cuales iban a Sevilla por unos arrieros, ¿no? Bueno, lo que sea. Que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Total, que como nuestro aventurero, todo cuanto pensaba, veía e imaginaba, le parecía ser hecho al modo de lo que había leído, Claro. él imaginó que la venta era un castillo con sus 4 torres, Ay, pobre, de sin verdad. faltarle incluso el puente levadizo, Pobrecito. y cuando llegó a la venta, a poco trecho de ella, Sí. detuvo las riendas de Rocinante, Sí. esperando pues, que algún enano se pusiese entre las almenas a dar ¡bamba! La señal con la trompeta de que llegaba Anunciándole, el ¿no? caballo y el caballero. Claro, pero eso no pasó, claro. No, eso no pasó. Y claro, al ver Don Quijote que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza, Sí. nuestro hidalgo pues llegó a la puerta de las ventas, Ajá. vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, Ujú. que a él le parecieron, de verdad, hermosas doncellas. Claro, le parecieron graciosas damas Claro. que delante de la puerta del castillo se estaban solazando, ¿no? Exactamente. Y en esto sucedió acaso que un porquero Ujú. que andaba recogiendo unos rastrojos Ujú. tocó un cuerno Sí. a cuya señal se recogen los puercos, Sí. y al instante se le representó a Don Quijote lo que él estaba deseando, ¿no? Vale. Que era el sonido de ese cuerno era la trompeta que el enano hacía señal de que él... De que le estaban anunciando, ¿no? Exacto, no de que le estaban anunciando. Claro, y imagino que así, con extraño contento, él llegó a la venta Sí. y las damas vieron venir a un hombre de Imagínate. aquella suerte armado, ¿no? Con Imagínate. lanza, con una darga y llenas de miedo, las imagino, Claro. viendo que iba a entrar ese hombre a la venta, ¿no? Claro, pero Don Quijote, coligiendo por su huida... O sea, ellas se fueron, las chicas. Ellas se fueron, Las mozas se fueron con miedo. con miedo, claro. Coligiendo que se iban. Hmm. Él alzó la visera del papelón ¿Sí? y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: A ver. non fuyan las vuestras mercedes, nin teman desaguisado alguno, pobrecito. que a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como Claro. vuestras presencias demuestran, Claro. daño alguno. ¿Y qué hacían ellas? Pues además que te mirabanle las mozas y andaba con los ojos Madre mía. llenos de miedo. O sea, esto fue la primera aventura que le tocó. Así empieza. La primera, pobrecito mío, sí. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. Me habla usted, Miguel, del miedo de las doncellas, pero imagino que el lenguaje no entendido y el mal talle de nuestro caballero provocaba en ellas la risa también, ¿no? Sí, y en él el enojo. Claro. Y pasara muy por delante el enojo, ¿eh? De hecho, Claro. si a aquel punto no saliera el ventero, Ujú. hombre que por ser muy gordo era pacífico, Ujú. y el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales Claro. como eran la brida, lanza, larga y coselete, Y el coselete. no quiso acompañar a las doncellas con las risas, Vale. con su contento. O sea, que no rió, el ventero no reía. No reía, y Vale. el ventero determinó de hablarle a Don Quijote comedidamente. ¿Y qué le dijo el ventero a Don Quijote? Pues le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, Ujú. todo lo hallará aquí en abundancia. Yo imagino que Don Quijote creyó que el ventero era, no sé, el alcaide de la fortaleza o una cosa así, ¿no? Acierta. Y viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, le respondió. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo: para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas y mi descanso el pelear. ¿Y el posadero qué le dijo cuando Pues le respondió: las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, ¿qué hizo? Y diciendo esto fue a tener el estribo a Don Quijote, Ujú. el cual se apeó con mucha dificultad y mucho trabajo. Hasta estaba cansado de Normal, porque normal. había estado todo el día sin desayunar. Sin desayunar. Y dijo Don Quijote que cuidase mucho a su caballo, Sí, imagino, ¿no? Porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo, ¿no? Eso lo dijo él. Mi caballo es la mejor pieza que come pan en el mundo. Y el ventero, imagino, que viendo a Rocinante pensó
Que exageraba, ¿no? Claro, miró el ventero al caballo y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aún la mitad. Claro. Y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que el huésped mandaba. Y vio que lo estaban desarmando las doncellas. O sea, que las doncellas ya no se reían de Don Quijote en ese... Sí, ya habían dejado de reír. Vale, y las doncellas, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada. ¿Y por qué no podían quitársela? Pues porque traía atadas unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poder quitar los nudos. ¿Y él quiso que se lo quitara? No, de ninguna manera. Él no quiso consentir de ninguna manera. No quería. Y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que pudiera imaginarse. Imagino. Y al desarmarse, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que les desarmaban eran algunas principales señoras y damas del castillo, les dijo... ¿Qué les dijo? Con mucho donaire. ¿Qué dijo? Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando a su aldea vino. Las mozas imagino que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, ¿no? No, claro. Y por ello no respondieron palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. ¿Y qué respondió Don Quijote? Respondió, cualquiera llantaría yo. ¿Cualquiera qué? Cualquiera llantaría yo. Cualquiera llantaría yo. ¿Y qué le hicieron de comer? La cosa es que al ser viernes, aquel día no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo. Abadejo, sí. Y en Andalucía llaman... El bacalao, ¿no? Eso, el bacalao. Y en otras partes curadillo. Y en otras truchuela. ¿Y se lo dijeron que solamente había eso? Sí, las mozas preguntaronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que darle a comer. ¿Y qué dijo él? Él dijo, sea lo que fuere, venga, sea lo que fuere, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Y pusiéronle la mesa, imagino, ¿no? Y pusiéronle la mesa, sí, ahí a la puerta de la venda, por el fresco, y trajeronle una porción de... ¿De qué? Pan negro y mugriento como sus armas. Ay, por favor. Y un bacalao mal cocido. Pero qué pena, por favor. Pena, pero era materia tan grande de risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, es que no podía ponerse nada en la boca con sus manos, o sea, sin que otro no le ayudase. O sea, tenían que darle de comer a Don Quijote. Le daban de comer, sí. ¿Y quién le daba de comer? Las señoras. Qué pena, de verdad. Sí, más lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero. Ah, claro, es verdad que aún no ha sido armado caballero. Claro, es y eso verdad. hacíale pensar que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. El tiempo se nos termina, por desgracia, pero claro, nos gustaría mucho que nos contase esta historia íntegramente. Claro. Yo no sé si usted podría volver algún otro día y retomamos la historia, porque claro, ahora falta que se arme caballero, imagino que ahora vendrán las aventuras y todo eso, sí, hombre, ahora lo que viene, falta lo mejor. Viene lo mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Viene usted de vez en cuando, no sé, una vez al año o así, y nos va contando capítulo a capítulo esta historia o ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay una forma mejor de que el oyente de la cadena SER conozca la historia, además que el libro estaba muy barato porque ya ha pasado a ser propiedad de todos. Claro. Los derechos. Los derechos ya son, claro. En internet está gratis. Gratis en internet. Y vas a una librería o algo, pues nada, eso te cuesta nada. Y todo eso está en el Quijote, en Don Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha está, todo esto que estoy contando hasta el final. Hasta el final. Si les ha gustado, hasta el final está. I read the news today, oh boy. Las noches de Ortega. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed.
crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to turn you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.